En mi opinión, lo único que falta en Cuba es o un tiro de gracia desde el exterior o un proceso interno de una mayor organización. Ya no hablo de conciencia, ya no hablo de acciones, sino, digamos, coordinación. Ya creo que hay suficientes personas que están en contra del régimen, suficientes personas que quieren un cambio. Recordando lo que nos dijo el apóstol hace muchos años, no hay tirano que afronte a un pueblo en pie. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. ¿Cuál es la situación que atraviesa la isla en estos momentos? Por ejemplo, el 11 de julio la gente salió a las calles de forma improvisada. Ahora vemos movimientos que parecen estar organizados, con chicos con las caras cubiertas, que tienen un horario, que después se retiran, que evitan poder ser detenidos, pero que están atacando los símbolos de la revolución. Partido Comunista de Morón, hemos visto este fin de semana también que estaban atacando la sede del Ministerio de Industria, donde quemaron basura, etcétera. Es decir, van a buscar los símbolos. Es decir, ya hay una especie de implosión social, como yo digo, y lo veníamos comentando desde hace tiempo, que es imposible detenerla. Y si a eso además le añades la dinamita que se pueda dar desde afuera, en el sentido de que ven un impulso por parte de un gigante como Estados Unidos a una causa como la que ellos mantienen, creo que esto puede ser el empujón final que se necesita. ¿Cómo lo ves tú? Estamos viendo a un pueblo en pie que está, y recordando lo que nos dijo el apóstol hace muchos años, no hay tirano que afronte a un pueblo en pie. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Y lo más importante de todo este proceso es que los objetivos son claros. La libertad de Cuba, un cambio de sistema. Ya no hay espacio ni interés ni mínimamente consideración para ajustes al sistema. Ya ese tren se fue hace mucho tiempo. Yo creo que el pueblo de Cuba, el que ha quedado en la isla, particularmente dentro de los jóvenes, que un país tiene que tener una base de juventud energizada para abrir empresas, para atender a pacientes, para realmente hacer que un país crezca. Ese es el capital humano. Y básicamente la aspiración del cubano es salir del país, o sea, salir hacia la nación cubana para hacer lo que no podían hacer en su país por espacios de libertad. Entonces, las lecciones del 11 de julio fue precisamente tomar medidas de prudencia para evitar las garras represoras de la dictadura. Pero claramente estamos viendo lo que vimos en otros momentos y lo que uno lee de la historia, la verdad, del pulso social de un pueblo que está ya reclamando sus derechos en espacios públicos. Eso está ocurriendo en Cuba en este momento. Miguel, tú eres además una persona muy joven. Yo siempre digo que la pobreza no admite disfraces. Cuando estos jóvenes regresan a su casa y ven la situación por la que atraviesan y ven esa esperanza que se puede percibir ahora, quizá como una rendijita en una puerta abierta. ¿Cómo ves tú el tema de la juventud en Cuba ahora? Bueno, lo voy a mezclar con toda la población, pues yo creo que aquí no hay, en el caso de la esperanza en Cuba, ahora mismo no hay distinción entre quién es joven y quién no. ¿Por qué lo digo? En redes sociales yo todavía tengo, digamos, amigos en Facebook y amigos personales que son cercanos al régimen, algunos que unas posiciones un poco comprometidas. Y yo los veo o escribiendo por privado, ayer me mandaron un mensaje, o los veo comentando en redes, y el mensaje de las figuras más cercanas al castrismo que yo conozco es un mensaje de, bueno, Estados Unidos no debería para tumbar el gobierno hacernos sufrir a nosotros. Yo creo que eso marca una distinción. El reclamo no es que Estados Unidos está intentando hacer algo por un cambio de régimen en Cuba. El reclamo es que en ese cambio, en ese proceso, algunos cubanos, muchos cubanos se están afectando porque evidentemente el bloqueo del petróleo tiene un impacto sobre el nivel de consumo. No es el impacto total, el régimen está aprovechando esa parte del impacto que hace Estados Unidos para decir que toda claro, la culpa. Lo que pasa es que en lugar de tener reservas petroleras, lo que claro, decidieron es que cuando recibían ese petróleo, lo revendían. No, o sea, no utilizaban el dinero además de la reventa para hacer una planta eléctrica, ni para ayudar a construir un hospital, ni para hacer una mejor... Sí, exacto, pero la queja es, queremos esto, pero
no queremos que nos afecte. Ese cambio de patrón que uno puede, o sea, que se puede notar claramente, no es una condena a Estados Unidos, es, oye, si quieres cambiar el gobierno, cámbialo de una manera que a mí no me afecte. Eso a mí me dice mucho. Y lo otro proceso silencioso que está ocurriendo, el cual todavía los medios no se han hecho eco, pero en algún momento comenzará a salir. Ya hay casos, bueno, ya sé de dos, de soldados que se han negado a cumplir órdenes de represión. Sí. Yo creo que hay un proceso ya de concientización. En mi opinión, lo único que falta en Cuba es o un tiro de gracia desde el exterior o un proceso interno de una mayor organización. Ya no hablo de conciencia, ya no hablo de acciones, sino, digamos, coordinación. Ya creo que hay suficientes personas que están en contra del régimen, suficientes personas que quieren un cambio. Falta que se dé este proceso donde todo se coordinó a la vez, no digo que haya un líder, sino que todo ocurra de una manera tal que el régimen caiga, por ejemplo, una simultaneidad de procesos o una secuencia en lugares muy específicos. Es solo eso. Ya yo creo que incluso las propias personas cercanas al régimen, que yo no he hablado con nadie en mucho tiempo en Cuba, que tenga una postura clara de defensa del régimen cubano. Eso, claro, tiene un sesgo, porque mis relaciones siempre van a ser personas, digamos, un poco más críticas, pero creo que eso dice mucho de que es solo eso, el tiro de gracia, lo que le está faltando a Cuba. Ya no hay que concientizar a nadie, ya no hay que mostrar la verdad, ya todo el mundo sabe la verdad, y yo creo que la canción esa, todo el mundo está esperando, ya no es consigna. Creo que literalmente todo el mundo está esperando en Cuba que haya un cambio. Por eso salía de los jóvenes y hablaba de todos, porque ya no es, incluso las personas mayores, las históricas que estuvieron con la revolución, porque fueron niños, que fueron a un proceso, digamos, ya también cortaron. Fíjate, yo te comentaba lo de los jóvenes porque hubo un momento de desesperanza cuando prácticamente se desarticuló el movimiento San Isidro, cuando gente como Sorbo fueron a la Alcántara, fueron a la cárcel. Quiero decir, había como un poco de desesperanza porque a muchos de ellos además los obligaron a un exilio forzoso, es decir, los obligaron a salir de Cuba. Yo no dudo que la mayor parte de ellos han seguido trabajando por y para Cuba y respirando por y para Cuba desde afuera, pero desde adentro se había perdido un poco esa idea. Cuando tú ves a esos jóvenes, por ejemplo, atacar la sede del Partido Comunista, porque eran jóvenes, y además, como nos decía Zoe Valdés el otro día, se dedicaron a quitarse la camisa para que viera, además, que eran jóvenes fuertes, a diferencia de todos estos generales gordinflones que están ocupando las listas del castrismo. Entonces, eso sí es un símbolo también per se para la gente que dice, bueno, hay un espíritu de lucha que no solamente está manifestado por un exilio afuera o por gente de mediana edad en la isla, sino que además ese espíritu se ha traspasado a una juventud que siempre estuvo adoctrinada. Sí, yo coincido contigo que después, sobre todo el 11 de julio, con los más de 1000 presos políticos, con la ola migratoria, sí hubo un momento ahí que parecía que se había perdido toda la rebeldía, pero reciente, evidentemente la crisis ha llevado a eso, sí hay un proceso de resurgir, de nuevo, sectores populares, no es una intelectualidad ni nada, simplemente sectores populares que son en última instancia los que mueven la historia, ¿no? Sí, porque la intelectualidad, convengamos que no va a ser el cambio en estos momentos, se escribirá sobre él después, exacto, pero en este momento no lo... Y lo otro en el plano simbólico, que yo creo que esto hay que resaltar, en el caso de Cuba, el régimen cubano ya perdió la batalla simbólica, lo único que le queda es el control del poder. Julio estaba comentando antes de otra época, del régimen cubano que movilizaba el mundo entero, que ponía a los Panteras Negras en Estados Unidos a defenderlo, que hacía guerras, intervenciones militares en el resto del mundo, se enfrentaba a otros ejércitos, a esto que saca, no voy a ser despectivo, pero son 4 gatos, decimos los cubanos, a llevarlos a Cuba, a darle todo. Creo que hay una brecha. A nivel simbólico le va quedando muy poco, porque no tienen los recursos y porque al mismo tiempo es muy difícil tapar el estado en que está Cuba hoy. Así que sí, hay un proceso de jóvenes que está resurgiendo y al mismo tiempo cargado de simbolismo, que sí, esa foto, más allá de la época, creo que va a pasar a la historia de esos jóvenes tomando la estación.